Hola y bienvenidos a Euronews hoy con las noticias más destacadas de este viernes 5 de julio. Vamos con los titulares. Los partidarios de la línea dura iraní piden la incautación de petroleros británicos como respuesta a la retención de un petrolero iraní en el estrecho de Gibraltar. Cumbre de los Balcanes en Polonia. Los líderes de países balcánicos europeos tratan de acercar posturas sobre su adhesión a la UE. Jean-Claude Juncker y Martin Schulz critican el proceso por el que Ursula von der Leyen ha sido elegida candidata a presidir la Comisión Europea. Más de un centenar de migrantes han sido rescatados por varias ONGs en aguas libias. Italia rechaza el rescate del barco de una ONG italiana. Madrid Central vuelve a estar en vigor. Un juzgado suspende la moratoria de multas. Irán ha pedido a Londres la liberación inmediata del petrolero interceptado en Gibraltar y ha denunciado la detención del navío como un acto de piratería. Los partidarios de la línea dura iraní piden la incautación de petroleros británicos como respuesta a este incidente. Los partidarios de la línea dura iraníes piden la incautación de petroleros británicos. Es la respuesta que piden dar a las autoridades del Reino Unido, que han retenido a un petrolero cargado con crudo iraní frente a la costa de Gibraltar. Es el caso del excomandante de la Guardia Revolucionaria iraní, Mohsen Rezaei. En este tuit, en donde escribe: si Gran Bretaña no libera al petrolero iraní, los cuerpos responsables deberían en justa correspondencia responder apoderándose de un petrolero británico. Teherán acusa al Reino Unido de operar bajo mandato de Estados Unidos, que habría sido el encargado de suministrar la información del navío, lo que ha confirmado el ministro de Exteriores de España en funciones, Josep Borrell. Irán denuncia además que la embarcación se encontraba en aguas internacionales. La justicia británica ha decidido mantener retenido al petrolero iraní durante 2 semanas. La mayor parte de la tripulación es de nacionalidad india. También hay marinos pakistaníes y ucranianos. Las sanciones a Siria de la Unión Europea incluyen la prohibición de enviar crudo. Líderes de varios países europeos y de los Balcanes occidentales debaten en la ciudad polaca de Poznań cómo impulsar la integración europea de Albania, Bosnia, Macedonia, Montenegro, Serbia y Kosovo. La reforma de la UE no bloqueará la adhesión de los Balcanes. Eso ha asegurado la canciller alemana Angela Merkel en el marco de la cumbre a la que acudieron líderes europeos y balcánicos, que arrancó el jueves y terminó este viernes en la ciudad polaca de Poznań. Merkel también se refirió al rechazo de Emmanuel Macron. No veo que su postura signifique que aboga por un abandono de las negociaciones de adhesión. Tenemos tiempo suficiente para pensar en el tipo de cooperación que vamos a llevar a cabo. Para mí esto no es una contradicción. Francia, al igual que los Países Bajos y Dinamarca, se opone a que se reinicien los contactos para la inclusión de Macedonia y Albania. El primer ministro polaco ejerció de mediador y se mostró seguro de que las negociaciones llegarán a buen puerto. Tengo la firme convicción de que esta integración concluirá con pleno éxito muy pronto y que estos países serán bien acogidos en el seno de la Unión Europea. La foto de familia parece demostrar que el entendimiento es posible. Además de Macedonia y Albania, Montenegro, Serbia, Bosnia y Herzegovina y Kosovo se mantienen también a la espera de un acercamiento por parte de la Unión Europea. Jean-Claude Juncker se une a las críticas de la elección de Ursula von der Leyen. Decepcionado porque se haya dejado de lado el sistema de los candidatos principales, considera que la designación de von der Leyen como candidata a sucederle no ha sido muy transparente. La nominación de Ursula von der Leyen como posible presidenta de la Comisión Europea levanta ampollas en Bruselas. A la espera de la decisión última del Europarlamento, políticos tan representativos como Jean-Claude Juncker, a quien la ministra de Defensa alemana sustituiría, consideran que la decisión acordada tras una negociación maratoniana no ha ido en buena dirección. El proceso no fue muy transparente, al contrario que el que logró mi nominación en 2014, porque teníamos candidatos principales.
Todo el mundo sabía lo que pasaría si uno u otro partido era el más fuerte en el Parlamento Europeo. Es una ilusión volver a lo que desafortunadamente no se convirtió en una tradición. El Spitzenkandidat fue impulsado en 2014 por Alemania. De esta forma, el presidente de la Comisión Europea, el cargo comunitario de más poder, sería uno de los cabezas de lista presentados por los diferentes grupos de la Eurocámara, cuyos parlamentarios salen de las elecciones. El objetivo era callar las voces que consideran que la Unión Europea es un mastodonte burocrático donde los procesos se hacen de espaldas a la ciudadanía. Grecia ha vivido este viernes su última jornada de campaña antes de los comicios del domingo. El líder de centroderecha, Mitsotakis, es el favorito para las elecciones legislativas del domingo tras 4 años de Syriza. Muchas expectativas e importantes retos. El próximo gobierno griego tendrá un arduo trabajo por delante. Los prestamistas esperan un nuevo plan económico en el Eurogrupo de septiembre. Los ciudadanos anhelan una recuperación que les devuelva una parte de los ingresos que la crisis se llevó por delante. Y los empresarios consideran que hay reformas pendientes. Los empresarios creen que el gran desafío tras las elecciones del 7 de julio es aplicar inmediatamente todas las reformas necesarias para crear un entorno favorable a la inversión, reducir los tipos de interés y las cotizaciones sociales, racionalizar el gasto público, cercenar la evasión fiscal, apuntalar los bancos y reinyectar liquidez en el mercado. Grecia necesita inversiones urgentes para generar empleo. Los inversores parece que tienen fe en el día después de las elecciones, aunque dependerá de los constantes cambios en los mercados. El mercado de obligaciones y de valores anticipa un impulso al crecimiento, pero hay serios interrogantes. El primero, si el nuevo gobierno será capaz de convencer de que tiene un plan para devolver al país a la senda del crecimiento sostenible. Esto se planteará desde los primeros pasos del gobierno, en cuestión de meses. Volver a oír de reformas en la economía griega es trasladarse a 2009. 10 años de austeridad, 3 programas de rescate y unas medidas que han golpeado a la sociedad han logrado la consolidación fiscal, pero no una reestructuración sustancial de la economía griega. La evasión de impuestos es un buen ejemplo. La sobrecarga impositiva y la evasión fiscal son las dos caras de la misma moneda. Necesitamos lidiar con este problema inmediatamente con la introducción de la factura digital y la generalización de los pagos con tarjetas electrónicas. La digitalización de toda la economía y de la administración es una condición para la supervivencia del país. Grecia ha logrado la consolidación de sus cuentas. Ahora necesita emprender un camino de crecimiento sostenible y prosperidad. La crisis migratoria se agudiza en el Mediterráneo. En las últimas horas, más de un centenar de migrantes procedentes de Libia han sido rescatados por barcos de ONGs que operan en el Mediterráneo. 54 migrantes fueron rescatados este jueves frente a las aguas de Libia. La ONG italiana Mediterránea recuperó a las personas que se encontraban a bordo de una patera cerca de Sarsis. Entre los tripulantes se cuentan 11 mujeres y 4 niños, que ahora reciben asistencia médica. Desesperados, los migrantes escapan de Libia. Los encontramos en una patera que seguía funcionando, pero el problema era que estábamos en la zona de búsqueda y rescate de Libia, y los libios venían a recogerlos, por lo que rápidamente los subimos a bordo. Las ONG se niegan a escoltar a los migrantes de vuelta a Libia, donde son detenidos y corren el riesgo de sufrir nuevas violaciones o incluso tortura. Pero también temen dejarlos en Túnez. Los centros tunecinos donde se albergan a los sobrevivientes no cumplen con las condiciones adecuadas, mientras que las autoridades del país niegan la posibilidad de solicitar asilo. Cogimos algo de madera que estaba dentro del bote. Nosotros, 4 personas, nos agarramos a ella. Así estuvimos 2 días, sentados en ese pedazo de madera. Por su parte, el ministro del Interior italiano, Matteo Salvini, continúa negando la entrada de los migrantes, alegando que la patera se encontraba más cerca de Túnez que de la isla de Lampedusa. Un día después de la visita de Vladimir Putin al Vaticano, el Papa recibe a los líderes ortodoxos ucranianos y ha aprovechado para mostrar su preocupación por el conflicto que sacude al Donbass desde 2014.
Encuentro en el Vaticano entre el Papa y los líderes ortodoxos ucranianos. Tan solo un día después de citarse con Vladimir Putin, el sumo pontífice inició este viernes su reunión con la Iglesia greco-católica ucraniana, invitada en el marco de la compleja situación por la que atraviesa el país. Francisco aprovechó la ocasión para recordar una vez más el delicado y difícil momento que viven los ucranianos, víctimas, dijo, de un conflicto híbrido en el que los responsables del mismo se camuflan. El Papa ya ha mostrado en numerosas ocasiones su preocupación por el conflicto que desde 2014 sacude el Donbass, así como por el cisma en la Iglesia ortodoxa después de que ésta otorgara a los fieles de Ucrania la independencia del Patriarcado de Moscú. Según los expertos, el hecho de que esta reunión tenga lugar el día después de que el Papa Francisco se reuniera con el presidente ruso Vladimir Putin es solo una coincidencia, ya que esta cumbre con la Iglesia greco-católica ucraniana había sido planificada con anterioridad. Giorgio Orlandi, Euronews, Roma. El Gobierno de España ha presentado una queja al Vaticano por injerencia en cuestiones internas por las declaraciones del exnuncio del Vaticano sobre la exhumación de Franco del Valle de los Caídos. Sobre este tema conversamos con Emilio Silva, presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica. 3 militares retirados contratados por la familia del dictador Francisco Franco defienden ante el Tribunal Supremo que sus restos sean trasladados a la Catedral de la Almudena y no al cementerio del Pardo donde está enterrada su mujer. El abogado del Estado se ha referido al riesgo que supone enterrar a Franco en pleno centro de Madrid por la posibilidad de que se celebren homenajes que propicien enfrentamientos. Mientras, la Iglesia obstaculiza la exhumación. Define muy bien la actitud de la Iglesia Católica en todo esto. Pensar que no están haciendo política y pensar que no hacen política cuando utilizan la religión, ¿no? Y precisamente lo que está haciendo la jerarquía católica en España y la orden benedictina en particular, pues es un gran ejercicio. El gobierno español trasladó este jueves al Vaticano su discrepancia absoluta con las declaraciones del nuncio cesante en España, Rencho Frattini. Aseguró que habían resucitado a Franco al pretender exhumarlo. Venezuela celebra su Día de la Independencia con protestas en las calles de Caracas, en un momento de tensión por la publicación de un informe de la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, que denuncia torturas y detenciones arbitrarias. 22 presos, 20 estudiantes, una jueza y un periodista han sido liberados por el gobierno de Venezuela tras la presentación de este informe. Fiesta Nacional de Venezuela en donde las Fuerzas Armadas han estado en el centro de atención. El líder opositor, Juan Guaidó, se dirigió nuevamente a los militares venezolanos para recalcar la presencia cubana en el país. Señores de las Fuerzas Armadas, estamos aquí porque militares cubanos torturan a sus hermanos en armas. Estamos aquí porque creemos y queremos a Venezuela. Solemnidad en el desfile oficial en donde el presidente Nicolás Maduro se refirió sin circunloquios a la capacidad del ejército, a su dotación y a su armamento. A Dios rogando y con los ejercicios militares entrenando. A Dios rogando y con los tanques y los misiles apuntando. Todo ello a pocas horas de un informe de la Oficina de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos que insta a adoptar de inmediato medidas para detener y remediar graves violaciones de derechos. Mi equipo también ha documentado el uso excesivo de la fuerza en el contexto de las operaciones de seguridad por parte de las fuerzas de acción especial, con asesinatos múltiples principalmente de hombres jóvenes. En 2018, el gobierno venezolano registró 5.287 muertes, supuestamente por resistencia a la autoridad. Madrid Central vuelve a entrar en vigor. La justicia ha eliminado la suspensión de multas que decretó el ayuntamiento y los grupos ecologistas logran frenar así la reversión de la zona de bajas emisiones de la capital. Madrid Central, la medida que restringe el tráfico en el distrito centro de la capital española, residentes, ambulancias y servicios públicos, vuelve a estar en vigor. Lo hace después de que un juzgado haya admitido a trámite el recurso contencioso administrativo presentado este viernes por, entre otros, Ecologistas en Acción y Greenpeace.
En dicho recurso se solicitaba la suspensión cautelar de la moratoria a las multas por accesos indebidos a Madrid Central, aplicada desde el pasado lunes. El Partido Popular y Ciudadanos, ahora al frente del Ayuntamiento madrileño, mostraron su oposición a la implantación de Madrid Central desde su concepción. La medida pretende conseguir que la contaminación atmosférica de la ciudad disminuya restringiendo la circulación en una de las zonas más concurridas de la capital. En su escrito, el juez entiende que se puede producir una evidente emisión de gases contaminantes no autorizados si no se sancionan los vehículos. Ya nos despedimos, pero la información continúa en próximas ediciones y en nuestra página web. Les invitamos a seguirnos a través de nuestras redes sociales. Gracias por su atención y buen fin de semana.